Muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a Alberto por su gentil invitación. Del mismo modo, también lo debo hacer hacia el Departamento de Ciencias Sociales, acá en la directora, con quien tuvimos la ocasión de compartir un breve periodo, brevísimo periodo de colaboración académica en la Universidad Nacional Electoral. Por supuesto que agradezco a todos y a todos los presentes por su interés, pero no. Antes de comenzar me gustaría aclarar que mi posición va a seguir un orden cronológico, pero no va a ser una descripción histórica. Y eso obedece a dos motivos. En primer lugar, a que, dado que estamos en el marco de un departamento de ciencias sociales, me parece que vale más la pena hacer hincapié en términos epistemológicos en elementos que se puedan comparar y en cuestiones que puedan, de algún modo, permitir construir conceptos más allá del caso. Y en segundo lugar, porque una descripción histórica exhaustiva del fenómeno de los obucos llevaría más que una conferencia, se podría ser más un seminario intensivo. En ese sentido, si alguna o alguno les interesa en particular algún aspecto, luego de finalizar la intervención, te ruego que me consulte y le puedo sugerir bibliografía o debate al respecto. Bien, dicho esto, paso al tema que nos ocupa, que es fundamentalmente podría realizarse en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo han sido los vínculos entre el mundo católico y la política en la Argentina? ¿Y en qué medida estos vínculos sirven para, o identificando estos vínculos, podemos comprender una realidad más global, propia de nuestro continente? En este punto, vale la pena hacer referencia a la imagen con la cual promocionamos la conferencia, que es el Papa Francisco con una camiseta de la selección argentina. Fundamentalmente, se nos puede, carezco de instrumentos analíticos para explicar por qué fue elegido el Papa Francisco, el cardenal Gregorio, como Papa de la Iglesia Católica. Pero en todo caso, esa imagen representa algo sobre lo cual vale la pena hacer hincapié, que es la identificación entre nación y religión en la Argentina. En un país que, adaptándome un poco a aquello con lo cual voy a finalizar esta conferencia, muy poca gente practica regularmente el culto. Muy poca gente practica regularmente el culto católico o cualquier otro culto. Pero bueno, no nos adelantemos a las conclusiones. Para comprender estas cosas me gustaría empezar con una breve descripción de lo que podríamos denominar una situación original, que de algún modo fue configurando, estableciendo las pautas de estos vínculos que constituyen el objeto de exposición. Y en primer lugar hay que comprender cómo se va configurando la sociedad argentina moderna, cómo ingresa la Argentina en la modernidad. Y con la arbitrariedad de toda periodización histórica, podríamos señalar que a los efectos de lo que estamos tratando acá, este límite, este primer momento podría situarse cronológicamente entre 1880 y 1920. 1880, año de la consolidación del Estado Nacional, y 1920, año de
algún modo, por algún modo empieza a surgir un movimiento católico que funciona de soporte a lo que van a ser las interrupciones del orden internacional. Entonces, la sociedad argentina ingresa a la modernidad como una sociedad aluvional, es decir, una sociedad conformada fundamentalmente por migrantes, donde esto es posible a partir de un proceso de consolidación del Estado Nacional que se da a expensas de los estados provinciales, el equivalente a los departamentos aquí en Colombia, en donde el Ejército Nacional va a cumplir un rol fundamental. Es en torno a 1860 se consolida un Ejército Nacional que va disciplinando y sometiendo provincia a provincia a los fines de construir un territorio. Un territorio muy vasto y muy despoblado, donde los inmigrantes que conforman esa nueva sociedad de la provincia que va surgiendo no tienen acceso a la tierra. Porque una parte de la producción que le permite a la Argentina un crecimiento económico es comunal. De 1860 y 1930 se calcula una tasa de crecimiento media anual del 7%. Son fácilmente unos 70 años donde el país crece un 7% anual. Ese crecimiento económico se sostiene sobre la producción alimenticia, donde el excedente, la ganancia, se vuelve al mundo urbano. Y los migrantes se establecen en las urnas. Salvo, esto se da a partir de un proceso muy común a buena parte de los países occidentales, que es aquello que Marx considera como la separación del productor de la producción. En la medida que se van incorporando los territorios al Estado, esos territorios se destinan a los soldados, los cuales venden esos territorios a empresarios que organizan la producción agrícola. A los migrantes que se intenta ubicar en Colombia, las colonias no son productivas. Entonces, esto genera un primer dato importante, que es una sociedad sumamente urbanizada, tempranamente urbanizada, con muy pocos campesinos. Y esta sociedad sumamente urbanizada, con poca población campesina, se caracteriza por una situación valorativa que es bastante común al resto de América Latina. Una situación de pluralidad dentro de una cultura católica bastante difundida. ¿A qué hago referencia con pluralidad? ¿A qué? Ante la ausencia de sacerdotes y ante la ausencia del control institucional de la Iglesia Católica, se van desarrollando representaciones y creencias sumamente difusas dentro de una cultura católica proveniente ya de la colonia. Esto lo podríamos denominar como anemia institucional, anemia institucional y catolicismo difuso. Pocos sacerdotes, pocas parroquias y creencias flotando en el aire. Esta situación de pluralidad se ve reforzada por lo que podríamos denominar la invisibilización de los otros. Indios negros, mulatos o pueblos originarios y afrodescendientes, como lo considero más pertinente, que tomó bastantes discusiones, existían, tenían sus territorios en Argentina, pero van siendo progresivamente invisibilizados por el Estado Nacional. Del mismo modo que también son invisibilizados una parte de los inmigrantes
que pone en cuestión muy tempranamente el orden institucional vigente en esa época. Por ejemplo, los anarquistas. Los anarquistas van a tener una fuerza bastante importante dentro del incipiente movimiento obrero en Argentina y van a ser ferozmente reprimidos, lo cual va a llegar inclusive a momentos bastante trágicos, donde se intentan asesinar a un presidente de la nación, como pasaba al mismo tiempo en Estados Unidos en esa época, y leyes especiales de deportación para artistas. Y a partir de estrategias relativamente sutiles o más violentas, según el momento, también son invisibilizados otros migrantes que no se adecuan a esa cultura católica difusa. Por ejemplo, los inmigrantes del Imperio Otomano o turcos, sobre cuyas creencias recién hoy se están desentrañando algunas cosas. Por ejemplo, los conocidos como polacos, por polacos se referencia no solo a los inmigrantes de Polonia, sino a personas provenientes de distintos lugares de Europa del Este y, sobre todo, a personas de la religión judía. Del mismo modo que ese proceso de invisibilización se va a dar con quienes provenían del Imperio Ruso, a los cuales únicamente se denomina rusos, muchos de ellos también de religión judía. Pero fundamentalmente la inmigración que llega a la Argentina y que se va asignando progresivamente es inmigración proveniente del Mediterráneo occidental, fundamentalmente de España y de Italia. Una población también con un catolicismo difuso. En todo caso, vienen de países donde el catolicismo está sumamente institucionalizado, pero llegan a un país donde no tienen ni parroquias, ni sacerdotes. En este marco es que se empiezan a dar primeros vínculos conflictivos entre el mundo católico y política en Argentina. Un primer orden de vinculación conflictiva está dado entre las batallas entre las élites que van construyendo el Estado Nacional y el clero. Insisto, esto tampoco es una singularidad argentina, porque se puede ver en buena parte de América Latina. El caso mexicano parece la expresión más violenta de esto. En el caso argentino, esta tensión, este conflicto, se da fundamentalmente lo que podríamos denominar como la batalla por la inmigración. A partir de 1880 y los años subsiguientes, el Estado Nacional le quita la potestad a la Iglesia Católica de una serie de cosas. Primero, potestad para registrar hechos vitales, nacimientos, patrimonios y defunciones, creando registros civiles a tales fines. En segundo lugar, a partir de disposiciones legales que igualan al clero al resto de la población, es decir, los sacerdotes dejan de ser juzgados por tribunales eclesiásticos y pasan a ser juzgados por la justicia ordinaria. Tercer eje de conflicto, la educación. Si bien este fue relativo a ser una de las grandes banderas del cristianismo argentino en esa época, se decreta la obligatoriedad de la enseñanza primaria laica. Es decir, no se le saca la potestad a los grupos religiosos de tener sus escuelas, que los estudian en escuelas públicas donde no se puede la religión. Al mismo tiempo, estos conflictos administrativos van acompañados de conflictos que no necesariamente se dan en el orden de lo legal, y que tienen que ver con lo que podríamos denominar la secularización de la cultura. Y en esta
centra todo el proceso de reformas en las universidades, donde a través de diversos concursos se va expulsando a los sacerdotes de las cátedras para que diesen profesores vinculados a una cultura laica y a la creación de una serie de instituciones culturales que apuntan fundamentalmente a cuestionar el antiguo monopolio que tenían las organizaciones religiosas, fundamentalmente la orden jesuita. La orden jesuita se había fundado la primera universidad en Argentina, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires también, fundada por los jesuitas, quienes son progresivamente y paulatinamente desplazados en el mundo universitario. Del mismo modo se crean museos etnográficos donde se hace hincapié en cuestiones tales como la búsqueda de restos arqueológicos que prueben el origen natural de la vida y no divino. Y para complementar este orden de tensiones, tenemos que hacia 1884 se rompen las relaciones con el Estado Vaticano. Esto es una cuestión bastante importante en el plano de las relaciones internacionales. Me parece que en este país se sustancia lo siguiente: la Iglesia Católica tiene una doble presencia en el mundo. Una presencia a través de las iglesias nacionales y una presencia a partir de una institución que supone un Estado más. El concepto de las naciones es el Estado Vaticano. La Argentina rompe relaciones y expulsa al nuncio apostólico, es decir, al embajador del Vaticano, en 1884. Situación que se va a mantener por casi 15 años. Ahora bien, esto significa que quienes construyen el Estado argentino eran fundamentalmente un grupo social fundamentalmente anticlerical. Esto es discutible. En primer lugar, porque quienes hacen esto también habían sido socializados en el mundo católico y seguían manteniendo en el orden de lo privado sus creencias. Por otro lado, en función de lo siguiente, las instituciones estatales se mostraban bastante impotentes para afrontar el problema de la integración social. En ese sentido es que, al mismo tiempo que se daban estos conflictos con la Iglesia Católica, tenemos que quienes fomentan la legislación y la creación de las instituciones a las cuales hacía referencia, ven que el mundo católico es un buen remedio frente a las creencias anarquistas y socialistas que tienen los inmigrantes fundamentalmente italianos españoles. Es decir, que esos mismos grupos sociales que combaten a la Iglesia Católica fomentan la inmigración de órdenes religiosas. Órdenes religiosas para cada grupo étnico. El caso emblemático es el de la orden de los salesianos para los inmigrantes italianos. La orden creada por San Juan Bosco, o Don Bosco, va a ser una orden muy popular en la Argentina precisamente por esto, porque es una orden cuyo asentamiento en el territorio es publicada por el propio Estado para que se haga cargo de nacionalizar a los inmigrantes italianos. Al mismo tiempo, fuera de los centros metropolitanos, fuera de la ciudad de Buenos Aires, que es la gran metrópoli de la Argentina y de los grandes centros urbanos, el Estado también tiene dificultades de llegar. Y en ese sentido es que el ejército, junto con el clero, cumple esa función de integración social que la escuela no puede cumplir. Ahora bien, en este periodo es que también la Iglesia Católica se va a recomponer frente a la pérdida de una serie de funciones. Esta recomposición se da a partir del XIII, porque que también se pueden encontrar en muchos países de América Latina.
Uno es lo que los especialistas denominan el proceso de romanización. ¿Qué quiere decir esto? La subordinación del clero a las autoridades eclesiásticas y el disciplinamiento ortodoxo con respecto a la autoridad vaticánica. Hasta el periodo de referencia podríamos encontrar a sacerdotes participando en política, a sacerdotes participando en discusiones literarias, a sacerdotes que si bien eran pocos, tenían una presencia social bastante significativa. Para que tengamos una idea, el Congreso a partir del cual se decreta la independencia de la nación argentina, en 1816, tiene a un tercio de esos diputados eran clérigos. Un tercio de quienes decretan la independencia eran clérigos, es decir, los curas participaban en política. A partir de esta época, la Iglesia castiga severamente la participación de sacerdotes en política, los cuales sí o sí tienen que reportarse, por decirlo de algún modo más actual, a su autoridad inmediata. Y esto a partir de una cadena jerárquica que termina en Roma. El clero argentino y la Iglesia argentina va a ser profundamente jerárquica a partir de ahí, profundamente episcopal, y va a seguir de una manera ortodoxa los dictámenes de Roma, de la curia romana. Algo que no ocurre en toda América Latina. O mejor dicho, soy antes de decir que sí, ahora digo que no. Ocurre en algunos países, en otros no. Ya vamos a ver cómo, cuándo, de qué manera se da este fenómeno. El segundo rasgo de esta recomposición es el disciplinamiento interno. Todo aquello que sea a la autoridad de los obispos es sancionado. Desde la creación de organizaciones partidarias confesionales, la Argentina nunca, si bien existió, nunca tuvo fuerza como partido demócrata cristiano, como en Venezuela. Precisamente porque está escapada al control de los obispos. Entonces, desde iniciativas de política confesional hasta la creación de clubes de fútbol. Todo aquello que escapa al control de los obispos va a estar profundamente sancionado. Y finalmente, esta recomposición se da a partir de la reconstrucción del vínculo con el Estado. Porque el Estado argentino que expulsa al uso apostólico en ningún momento deja de mantener la potestad de lo que podríamos decir como el patronato. Es decir, los obispos se nombran de acuerdo con el Estado. Es un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado. La Cámara de Senadores tenía que elegir. En ese entonces entró una terna presentada por la Conferencia Episcopal Argentina a un obispo para cada diócesis. Y las diócesis que quedaban tenían que tener la autorización de la Cámara de Senadores de la Nación. Normativa que se lidera de la Colonia y que regula hasta la década de 1960 las relaciones entre el Vaticano y el Estado argentino. Recién a mediados de los 60, la Argentina firma un concordato con la Santa Sede, a partir del cual deriva esta potestad de nombrar obispos y liberales. En este marco es que estos rasgos configuran buena parte de lo que va a venir después. Y a partir de este formato es que lo que pasa en la política argentina va a repercutir a lo que pasa en el mundo católico y viceversa. En ese sentido, es importante hacer referencia a un fenómeno político, sí, con alguna singularidad local, que es el radicalismo. El radicalismo es primero una fuerza política inorgánica que se organiza en torno a la condena moral de la República Efectiva, que se crea en 1880, y que hace, entre otras cosas, de la religión su bandera. Ahora no de la religión católica, sino de una suerte de religión racional que se denomina como la causa frente al régimen.
Ahora bien, este partido radical cuestiona el orden institucional, primero a través de la vía armada, luego a partir de 1912, cuando había elecciones. El Partido Radical tiene entre sus miembros a buena parte de militantes católicos que, a partir de la crisis desatada por las reformas laicizantes, se incorporan a la política. Es decir, son militantes católicos que no hacen la fe católica su bandera, pero que tienen cuentas pendientes con lo que ellos denominaban como vida política. El radicalismo es, entre otras cosas, la incorporación de la lógica, aquello de Max Weber denominado la profesionalización de la política, al mundo democrático. Es decir, el primer partido moderno de masas, en el sentido weberiano, que aparece en la Argentina. Y esa lógica de especialización se reproduce, a partir de que surge el radicalismo, en otros espacios. Entre ellos en el mundo católico. Decir que el mundo católico va a empezar a crear, por eso, en espejo del surgimiento del radicalismo, lo que podemos denominar un movimiento radical. En ese momento, o a principios del siglo XX, no existe la acción católica, sino que empiezan a aparecer espontáneamente clubes católicos que, en la medida que escapan del control episcopal, son cerrados, pero no por eso dejan de reproducirse. Y el radicalismo de algún modo hasta momento, sobre todo a partir de los buenos vínculos que tienen con el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, a partir de los buenos vínculos que tiene el radicalismo con el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, quien intenta implantar el modelo de organización conocido como Unión Popular, una suerte de superentidad que agrupa a distintas organizaciones católicas. Ahora bien, es importante recalcar acá que sociológicamente quienes llevan adelante la iniciativa de creación de un movimiento radical son, al igual que quienes se encargaban de la política anteriormente, notables, es decir, personas con una posición social privilegiada y mujeres. Provenientes de familias. Ahora bien, estos notables y mujeres pasan a ser expresados por profesionales, hijos de inmigrantes que pasan por la universidad y que a través del movimiento católico pueden ascender socialmente. Al mismo tiempo, este desarrollo se da acompañado de la construcción de la ideología. Una ideología que significa una justicia social, en la construcción de una legislación que modele los conflictos entre capital y trabajo a los efectos de evitar el surgimiento o el desarrollo del socialismo y del anarquismo. Este movimiento católico integra la que se llama la escuela, ese orden político liberal. Las mujeres todavía por el amor no tienen derechos políticos, los inmigrantes, que carecían de derechos políticos, los indios, que de algún modo, a través del mundo católico, encuentran una forma de canalizar demandas, y todo aquello que escapara de la cultura cosmopolita legítima que fomentaba el Estado Nacional. En este marco es que el mundo católico debe desarrollar una profunda crítica a la democracia y va desarrollando un dispositivo organizativo que en los años siguientes va a tener una fuerza bastante grande a partir de las interrupciones al orden institucional que va a sufrir la Argentina. Concretamente, en la medida en que se va desarrollando la acción católica como organización
grupal, fundamentalmente a profesionales, realizados universitarios, que también se genera una organización de cuadros que da soporte a los golpes de Estado militares. Y esto supone dos tipos de relaciones. En el encuentro institucional, la Iglesia Católica va a ganar todo el golpe de Estado de la Argentina. ¿En qué manera? Brindándole a los militares el golpe de Estado para la legitimidad de origen. Bendiciendo el golpe, sacando comunicados donde se saluda positivamente el golpe de Estado. Ahora bien, esto lo hacen los obispos. En este punto es interesante ver cómo, en los diferentes golpes de Estado, también en el 1930 y 1943, todo el mundo católico, ya no la Iglesia, le brinda a los gobiernos militares algo fundamental para la legitimidad del ejercicio. Y son cuadros, gente que gestiona. Los militares por sí pueden gestionar algunas cosas, pero no todas. Cuestiones como la justicia, la educación, la salud, son incompatibles con las funciones militares. Y esto es lo que le brinda el mundo católico a los gobiernos militares. De este modo, es que en la medida en que se va impugnando el orden constitucional, los militares ganan presencia como actor político en Argentina, es que se va generando una nueva ideología con sus fuentes en el mundo católico. Y esta identificación es el catolicismo y nazismo. ¿Qué quiero decir con esto? Fundamentalmente, a partir de el acceso al control de distintas instancias estatales, buena parte de los activistas del mundo católico construyen una ideología en función de la ser argentino es católico, lo cual no tiene nada que ver con practicar el culto, sino con algo más superestructural. Y así que, si bien no se da marcha atrás con las reformas laicistas, se produce algo mucho más singular, que es a dirigentes católicos a cargo de distintas instancias estatales. De este modo, es que este mundo católico contribuye a algo que se ve en todo Occidente, que es la homogeneización de la identidad nacional. Una parte de la historia de la ciudadanía, de la cultura del ciudadano, supone una estrategia de homogeneización, salvo en Estados Unidos. Esa estrategia de homogeneización en Argentina se ve reforzada por esta identificación entre nación y catolicismo, que se identifica con la elección de distintas vírgenes como patronas de distintas actividades sociales, culturales y políticas. Es en esta época donde en el Estado se fomenta la figura de la Virgen de Luján, la patrona de la patria, algo que hasta ese entonces no existía. Del mismo modo que en este periodo las relaciones con el Vaticano van a estar más excelentes. Ahora bien, una gran conmoción dentro del mundo católico, una complejización de las relaciones del mundo católico con la política, se va a dar a partir del surgimiento de otro fenómeno político, bueno, en ese punto bastante singular, en Argentina es el peronismo. El peronismo y Perón hacen de esa ideología católica que construye en los años previos su bandera, pero no acepta de ningún modo la teoría de la Iglesia.
Por el contrario, le disputa a la propia Iglesia la capacidad de definir qué es ser católico. ¿Cómo es esto? A ver, Perón sostiene su campaña en torno a los valores de lo que él denomina la doctrina de la Iglesia. Los obispos argentinos llaman a votar directamente, ¿no?, de una manera abierta por Perón. Pero termina siendo derrotado a partir de una sonada militar que, entre otras cosas, se caracteriza por aviones bombardeando la Casa Rosada, que es el lugar donde se ejerce el poder político en Argentina, con símbolos. Los aviones tenían como símbolo el lava, Cristo vence, la B más la cruz, aquel símbolo que, si le creemos a los historiadores eclesiásticos, le permitió al emperador Constantino ganar una batalla que simboliza el ahora de poder político y poder religioso. ¿Cómo pasa tal cosa? Como un gobierno que un orden político que intenta legitimarse a través del catolicismo termina siendo derrotado por fuerzas que también se identifican por el catolicismo. Fundamentalmente porque Perón intenta de algún modo desarrollar una suerte de ideología católica secular, que cuestiona la autoridad vaticana. Por eso es que en la primera parte del gobierno peronista de 1946 y 1950, las relaciones con el Vaticano son muy buenas. Las relaciones con la Iglesia Católica son muy buenas y buena parte de los cuadros que le permiten gestionar al peronismo son católicos. Pero en la medida en que el peronismo no acepta la autoridad de los obispos, no quiere dar vuelta atrás con las reformas legislativas o laicas de la década previa, es que choca. Este choque se manifiesta en la negativa del Papa Pío XI a condecorar a María Baluarte, conocida como Eva Bonita Perón, con una orden, con una condecoración que en este momento no me acuerdo exactamente cuál es, del Vaticano. Y la tierra de una de estas cosas que Perón no se había casado por iglesia con María Baluarte. Y que María Baluarte era considerada por los obispos más o menos como una especie de especie. María Baluarte era una comediante que había venido mujer política, y eso enardecía a los obispos. Ahora bien, este choque en realidad es la expresión de un fenómeno mucho más fuerte que se da con el peronismo, que es una actividad tan fuerte que termina en una profunda aversión. Hay un investigador que llamó a esto como un proceso de doble dislocación, una dislocación religiosa de lo político y una dislocación política de lo religioso. En la medida que el peronismo disputa con el catolicismo el hecho de definir qué es el verdadero cristiano. Y de ahí que muchos cuadros se queden, muchos cuadros católicos se queden dentro del peronismo y otros opten por derrocar. En este punto es que el ciclo de intervenciones cívico-militar es decir, el golpe de Estado que sucede al golpe de Estado de 1955, cuenten con golpes de Estado que, entre otras cosas, apuntan a evitar el peronismo se perpetúa en el poder, cuente con el beneplácito de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, todo intento de democratización, de algún modo, debe integrar el peronismo, va a contar con el apoyo de muchos cuadros católicos. Con esta afinidad electiva originaria del mundo católico. En este marco se dio un proceso de completización del mundo católico.
da en toda América Latina, que es la especialización o la lógica de especialización dentro de la acción católica. La acción católica empieza a tener su rama femenina y su rama masculina, su rama estudiantil, su rama universitaria, su rama del mundo obrero y la juventud, que son tal vez el sector más dinámico, la juventud universitaria católica, la juventud obrera católica, la juventud agraria católica. Yo insisto, no será solo en Argentina, tenemos una parte de América Latina. Como buena parte de América Latina, toda esta estructura se expande con el Concilio Vaticano II. Sobre todo a partir de dos rasgos teológicos del Concilio Vaticano II que evidentemente en América Latina tuvieron una fuerte impronta, que son la noción de pecado estructural, concretamente. Hay formas de pecado que no obedecen a la voluntad de los hombres en la estructura social, que aumentan el pecado, y por otro lado, a partir de la puesta, la reactivación, si me permite la palabra, de la vieja teoría atómica del homicidio. En la medida que el orden de que hay el orden social es justo y válido, la intervención en cuestiones penales. Esto, en América Latina, como muchos de ustedes saben, tuvo su vínculo con lo que se denominó como teología de la liberación. Ahora bien, en Argentina, esto es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque existe el peronismo como antecedente. Y buena parte de ese movimiento social y teológico que en América Latina fue la teología de la liberación, en la Argentina se vincula al peronismo. Y hay una imagen común, ¿sí? Que es pensar que hay una iglesia de los ricos y una iglesia de los pobres. Y que buena parte de los conflictos de los años 60 y 70 en nuestro continente, en Argentina, están ligados, entre otras cosas, a esa división. Yo creo que se puede matizar y continuar. En el caso argentino, fundamentalmente, buena parte del mundo católico que va inflándose geográficamente y que es profundamente activo, se vincula con distintos sectores del ejército, con distintos sectores de las otras fuerzas armadas y con las primeras organizaciones guerrilleras, y son fundamentalmente urbanas. No hay guerrilla campesina en Argentina, existe en la imaginación de algunos, derrotada muy rápidamente por la población campesina en Argentina, ¿sabes? Pero sí hay una fuerte guerrilla urbana, y sus fundadores van a ser miembros de la Acción Católica. Y en muchos casos, hermanos o primos de militares, también vinculados a la Acción Católica. Con lo cual, esta idea de dos hileras enfrentadas se puede matizar, pero en realidad hay más de dos hileras enfrentadas. Hay este periodo de tensiones, en 1955, 1983, tenemos un golpe de Estado en 1955, otro en 1966 y otro en 1976, siendo el último tal vez el más sangriento. Ahí nos encontramos con una fuerte presencia del mundo católico, tanto en quienes abaran a los militares, como en quienes cuestionan a los militares, como en quienes buscan salidas democráticas. ¿Qué tienen en común todos? En gran medida su organización católica, en buena medida su crítica a la concepción, a una concepción liberal del mundo. Ahora bien, dijimos que, o yo decía que a principios del siglo XX, el soporte sociológico pasa de estar mujeres ricas y hombres notables a profesionales que hacen mensualmente en el mundo católico, y tenemos que, en esta lógica de expansión de la acción católica, se suma lo que podríamos denominar como los
militantes en las masas, los activistas católicos en las masas. Es decir, personas formadas para actuar, organizar y moverse. Y acá puede sonar paradójico, del mismo modo que proponía Mao a los revolucionarios chinos, como a personas propensas a moverse como peces en el agua, en las masas. Y acá no hay paradoja. También puede haber una fuerte vinculación entre maoísmo y mundo católico, al menos en la Argentina, en este periodo. Y si vamos al plano de las relaciones internacionales, vamos a ver que tenemos que, en la medida en que suelos militares, las relaciones con el Vaticano son malas. En la medida en que hay intentos de gobierno democráticos, las relaciones se debilitan. Pero sin que haya una clara ruptura. ¿Por qué? Porque el Vaticano, en este periodo, no es el mismo Vaticano que el anterior, porque el Concilio Vaticano transformó. Y al mismo tiempo, en función de este vínculo entre mundo católico y terrorismo, digamos que en Argentina, en este periodo se da más que el desarrollo del fenómeno latinoamericano, que es la teología de liberación, el desarrollo de algo que podemos denominar, o que se va a denominar teológicamente como, perdón por la redundancia, la teología del pueblo. Es decir, un tipo de teología que hace de la cultura popular y la noción de pueblo es un poco objetivo. Y en la medida en que muchos militantes católicos utilizan de la acción católica, de hecho, la acción católica queda a favor de la resolución de la última dictadura militar, en la medida en que la última dictadura militar apunta contra la acción católica, es que buena parte de estas personas se van a refugiar en este otro tipo de praxis, la teología del pueblo. Y no es casualidad que el llamado a la transición democrática que hace la Iglesia Católica en 1980, a partir de un documento que se denomina, no se especificó bien, Iglesia y Comunidad Nacional, se llama a recuperar los valores populares, algo que la dictadura militar tenía totalmente vedado. Y ahora, lo popular, el fundamento ideológico de una posible transición a la democracia. Con la vuelta a la democracia, tenemos que, bueno, la Argentina se encuentra en una situación bastante complicada. Acaba de poner una, primero, va a la buena guerra con Inglaterra, una guerra absolutamente absurda, lo cual fuerza la transición democrática y deja a los militares sin ningún tipo de poder, ni bélico, ni político, ni social, muy usados por la derrota bélica, lo cual permite, por un lado, que la transición a la democracia sea más fácil, pero por otro lado, mucho más conflictiva, porque los gobiernos democráticos siguen van a encontrar una situación pavorosa desde el punto de vista financiero y administrativo. Y en este marco es que el mundo católico ve en el modelo polaco, el modelo de solidaridad polaca, una vía de adaptación política y de propuesta política para la nueva democracia de 1983. Ahora bien, el mundo católico, sobre todo los obispos, a partir de su intensa colaboración con el régimen militar, cosa que es muy diferente a lo que sucede en Brasil o en Chile. La dictadura militar brasileña va a ser profundamente cuestionada por la conferencia episcopal brasileña, lo cual va a llevar a chocarlo en el Vaticano, lo mismo que el episcopado chileno va a cuestionar profundamente la dictadura de Pinochet, lo cual lo va a llevar a chocarlo en el Vaticano. Son dos ejemplos de algo que no necesariamente se da en Argentina, que es estrecha colaboración de los obispos con los militares.
Eso hace que en la tradición democrática la Iglesia Católica también sea cuestionada por las autoridades estatales. Y que el mundo católico tenga que buscar alguna forma de articularse políticamente. Ya existe modelo de solidaridad, por solidaridad que es el movimiento polaco liderado por Marisa, y fomentado por el Papa Juan Pablo II, se intenta desarrollar en Argentina, pero a través del peronismo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el sindicalismo argentino es peronista. Y aquí es donde hay una organización que en los años 70 había tenido bastante protagonismo, que se llamaba Guardia de Hierro, que no opta por organizarse como guerrilla, sino por organizarse como una suerte de instancia de formación de dirigentes. Esta organización va a tener bastante impronta esa articulación del mundo católico y el peronismo. Y va a ser el nexo entre el mundo católico y el peronismo, y ahí vamos a encontrar participando al futuro cardenal de la ciudad de Buenos Aires, y luego Papa, ¿no? Francisco. Al mismo tiempo, si bien el gobierno argentino, el fundamento científico de la Iglesia Católica, va a aceptar al Papa que visita la Argentina 2 veces, en esa década, como una instancia de garantía de la paz y la democracia. De hecho, el Papa llama constantemente, y uno va a ser uno de los mentores de la paz entre Argentina y Chile, en el 81, y uno de los mentores de la paz en la guerra de Malvinas. Y luego va a volver a la Argentina en 1986 avalando el gobierno democrático, que empieza a ser cuestionado por los empresarios que quedan de la electoralista y por el propio mundo católico. Dicho de otro modo, tanto la derecha católica como la izquierda católica no se adaptaban a la nueva democracia que aparecía en 1983. En ese sentido, buena parte de los alzamientos militares se contaban con sacerdotes entre sus activistas, del mismo modo que intentos de creación de nuevas guerrillas también contaban los sacerdotes en la década del 80. Y eso es combatido tanto por el Papa como por esta otra tendencia del mundo católico que se llama copiar el modelo de un partido político organizado por los sindicatos, que era solidaridad. Recuerdo bien que en Argentina se existía y que era peronismo. En este modo, el gobierno peronista que accede al gobierno en 1989 va a tener un fuerte apoyo del mundo católico. Ahora bien, esto no quiere decir que ese mundo católico se estuviera quieto con esa victoria. Por el contrario, pensando, argumentó en su momento Durkheim, las religiones son fenómenos de movimiento. Y en ese sentido, la Argentina de 1989 es profundamente agradecida y se le permite la utilización de los conceptos que teníamos. Tenemos en el plano de las relaciones internacionales un gobierno de la Iglesia del Vaticano. Esta palabra no tiene el canciller argentino en esa época, que argumentaba que la Argentina debía mantener relaciones formales con Estados Unidos. Del mismo modo, la Argentina mantuvo fuertes, intensas relaciones carnales con el Vaticano. Todo lo relativo al derecho de la mujer y la ampliación de derechos humanos va a ser fuertemente combatido por el gobierno argentino, que se dio una postura ultramontana. Al mismo tiempo, el mundo católico, profundamente herido por la dictadura, se va reconfigurando. Y al menos tenemos tres tendencias. Una tendencia que va apunta a la reafirmación identitaria. ¿Y qué hace de la política de derechos humanos su enemigo radical? Es decir, es un mundo católico que se vuelca hacia la derecha, que acepta el neoliberalismo económico, pero con el neoliberalismo de perspectiva la vida. Que justifica la dictadura militar de la libertad. Al mismo
al mismo, o paralelamente, dentro del mundo católico argentino se desarrolla una tendencia que hace la experiencia del catolicismo de la liberación, del catolicismo popular, en los años 80 su orden. Y esos militantes van a apuntar a la formación de un partido político que se va a llamar el Frente Grande, que después se integra en lo que fue la Alianza, una fuerza política que gana las elecciones en 1999. Y va a haber otros que, activistas católicos, van a estar profundamente vinculados al surgimiento de las organizaciones piqueteras que, cortando la ruta, van minando y van cuestionando al poder político hasta llegar a la crisis que vive la Argentina en 2001. También tenemos en el mundo católico una tendencia que en apariencia no tiene nada que ver con la política, pero que también es perteneciente. Tiene profundas consecuencias políticas y lo podemos denominar como el misticismo católico, que hace de la transformación personal un modo de afrontar la crisis económica del país para esos años. Tal vez el desarrollo de lo que se conoce como organizaciones tales como comunidades de indignación, organizaciones como movimientos populares, están vinculadas a esta tendencia. Ahora bien, en los últimos años, nuevamente, las transformaciones políticas se han impactado en el mundo católico argentino, las transformaciones dentro del mundo católico han impactado en la política. Y no es casualidad que sea en la medida que el peronismo vuelve al poder. A principios de 2001 se resuelve en 2003 con la vuelta al poder del peronismo a partir liderado por el matrimonio kirchner, que llega al poder con una paradoja. En otros países de América Latina no están presidencialistas o con otra forma de organización partidaria, se pueden ganar elecciones con el 30% de los votos y quitó a la fuerza gobernante. En Argentina esto no ha ocurrido casi nunca. Y los kirchner llegan al poder, dando al peronismo con un 30% de los votos. Es decir, llegan al poder como la principal marca. Y siguen siendo reelectos hasta la actualidad con una hegemonía política absoluta. Y en este marco tenemos que buena parte de las personas formadas en los movimientos intelectuales que se habían desarrollado en la década anterior van a ser buena parte de los funcionarios que van a nutrir al gobierno de los patrimonios. Buena parte de los cuadros medios de la Administración Pública Nacional vienen del mundo católico. Pero al mismo tiempo, los obispos católicos van a estar profundamente enfrentados con esta versión del peronismo liderada por los cristianos. Fundamentalmente en torno a la recomposición del Estado de la Argentina en la última década en la Argentina, donde el Estado recupera funciones que había perdido en los años 90. ¿Qué pasa? Con esa pérdida de funciones estatales, la Iglesia Católica se ha visto profundamente beneficiada. ¿Cómo? Y en la medida en que el Estado pasa a subsidiar y deja de financiar, las escuelas católicas pasan a ser las más importantes. Las naciones católicas se empiezan a gestionar una parte de la cuestión social. Bien, esto se transforma en la última década, se van quitando progresivamente subsidios, sobre todo en el terreno de los sociales, que pasan de políticas sociales focalizadas a una política social universalista. De hecho, en la Argentina existe algo así, no es exactamente lo mismo, como un seguro social ciudadano, que es la asignación universal político, que universaliza las políticas sociales, y esto le va a sacar poder a la Iglesia. Entonces, tenemos a cuadros católicos gestionando cosas que van contra la propia Iglesia. Y frente
a una oposición política inexistente, la crisis de 2001 de los partidos políticos, muy anémicos, y el gobierno de los Kirchner se erige a partir de una minoría que se convierte hegemónica. Ahí encontramos que lo único que tiene frente el gobierno para discutir son los obispos. Y así que el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, pasa a encabezar de algún modo la oposición. No es que va a tener una fuerza política opositora, pero es con quien van a hablar todos los opositores al gobierno de efectos de organizarse. En este marco que pasa algo bastante singular. En la medida que Bergoglio va eligiéndose como protagonista político, las relaciones entre Argentina y el Vaticano se van volviendo cada vez más tensas. Sobre todo a partir de la elección de Ratzinger. Elección en la cual Bergoglio tiene bastante, cosa que les supero después, bastante que ver. La cosa, la situación se vuelve particularmente compleja cuando Bergoglio se eligió como papa. En este marco este gobierno que milita intensamente contra la elección de Bergoglio, de hecho el embajador argentino en el Vaticano reparte denuncias al distintos cardenales sobre la supuesta complicidad entre Bergoglio y la autoridad militar para impedir que fuera electo papa. Esta oposición del gobierno argentino se encuentra ante una situación inesperada, que es la elección de Bergoglio como papa. Y ahí se da otra paradoja. Frente a la crisis política que podría haber atravesado la Argentina, que puede atravesar este año, que podría haber atravesado puede atravesar este año, tenemos que el Papa, lejos de comportarse como un opositor, negocia nuevamente con el gobierno y se convierte en un aliado. ¿Cómo es posible esto? Fundamentalmente por estas elecciones en alianzas entre catolicismo y peronismo. En ese sentido, y a modo de conclusión, de exposición, nos podemos preguntar, ¿la Argentina es una nación católica? A ver, si ustedes ven cómo se comportan las élites intelectuales y políticas, que son sumamente complacientes con el mundo católico, podríamos decir que sí. Ahora, si ven cómo es la sociedad civil, rápidamente podemos decir que no. En este punto, podemos ver, el único instrumento que disponemos en Argentina para medir esto por encuesta que de la cual estoy vinculado participamos, que fue la única encuesta nacional que se hizo en los últimos años, la cual es muy cuestionable desde el punto de vista de la muestra, de la muestra, es lo único que hay. Arrojó los siguientes resultados. El 90% de los argentinos está bautizado. Dentro del 10% restante tenemos una fuerte presencia judía y apatía, personas que se ligan a confesiones evangélicas o pentecostales como más comunes. Ahora, dentro del 90% que está bautizado, solo el 10% cumple regularmente con el punto. El resto, ¿qué hace? Cree a su manera, según cómo se sienta, es decir, esto de creer a su manera, se denomina sociología de la religión como un individualismo religioso. Pertenece a distintos puntos al mismo tiempo, o si se siente mal, puede ir por un sacerdote carismático o por un panicumbanda. Si esto implica alguna contradicción, fundamentalmente, ese porcentaje restante que hace, busca constantemente. En ese sentido,
esa figura de la Argentina como una nación católica es más que nada una creación de los intelectuales. Muchos de estos formados en el mundo católico, pero otros no para nada formados en el mundo católico, pero que aceptan en el mundo católico una referencia constitutiva de sentido, que pueda dar sentido a los relatos políticos. Al mismo tiempo, esto que se da en la Argentina, ¿se puede comparar con lo que pasa en el resto de América Latina? Y yo creo que sí. En algún punto me parece que aquí hay una socióloga uruguayo-colombiana, Ana María Villagrán, que sostuvo que desarrolló un estudio muy interesante comparativo entre Colombia, Brasil y, si no me confundo, Venezuela. En este momento no me acuerdo bien exactamente de los casos, precisamente por dar resumen por el PayPal, se hizo una solicitud en esta cuestión, pero eso sería Ana María Villagrán. Supone una parte de la historia política del siglo XX, que América Latina se puede reconstruir a partir de lo que pasa con la acción católica. Yo haría esa hipótesis. Después Ana María Villagrán se investigar más que en el género de los géneros, pero me parece que si ponemos énfasis en el estudio comparativo de los movimientos radicales católicos, podemos entender algunas cosas que pasan en América Latina. Ahora bien, yo les he querido explicar, o les voy a intentar explicar esto, por qué hay un Papa argentino. En todo caso, podemos esbozar algunas hipótesis. Claro que si uno llega a ser Papa, tiene que, entre otras cosas, tiene una gran voluntad para hacerlo, tiene que ser una persona con un talento político bastante grande. No es lo mismo interna de un partido político que interna de la Iglesia Católica. Moverse ahí es algo difícil. Pero con esto no apuntar la defensa de nadie, pero la Iglesia Católica es también una institución política y la curia romana es una de las burocracias políticas más antiguas del Occidente. En este punto, Sego ha caracterizado a Bergoglio como siendo una persona muy hábil para moverse en la asistencia de poder. Y ha sido una persona con una gran voluntad de poder, si no, no llega a Papa. Ahora bien, si dejamos de lado la cuestión individual, hay algo que ha caracterizado a la Iglesia Católica Argentina, más allá de su vínculo con la política, ha sido su gran fidelidad a Roma. En ese sentido, el primer Papa latinoamericano que ha sido un Papa argentino, ha tenido que la Iglesia Argentina, a diferencia de la brasileña, la chilena u otras, hablo de Brasil y Chile, pues son los casos que más conozco, la Iglesia Argentina ha mostrado una gran fidelidad, un gran apego a la ortodoxia central, esperando no verlos aburridos, abierto a cualquier tipo de intervención llevando a discusión que les agradezco por esta presencia. Bueno, la verdad es que les agradezco mucho porque todas las intervenciones abren la posibilidad de un debate, un diálogo bastante rico. Si afrontáramos de una manera más profunda estas intervenciones, sería una oportunidad para otra experiencia de este tipo. Voy a tratar de responder o de intervenir en el orden en el cual los colegas. Ahora, en primer lugar, ¿bien, no? Con respecto al tema rural, vale la pena hacer referencia a dos cosas. Insisto con uno de los primeros argumentos de mi exposición. Es que el mundo rural argentino es muy pequeño desde el punto de vista de su densidad geográfica.
muy pequeñita. Del mismo modo que la distribución sociodemográfica argentina es muy desigual. Para que nos demos una idea, en el día de hoy un tercio de la población vive en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Y el resto se ubica en torno a otras dos grandes ciudades, que son Rosario y Córdoba. Buena parte del país está poblado. Tal vez suene demasiado intuitivo, pero si ustedes recorren de acá a Medellín, de alguna manera conociendo el pueblo, van a ver pueblo, pueblito, allí está, justo en la ruta, en la geografía montañosa. Si recorren una parte de la Argentina, encontrarán una gran planicie, no hay nada, más que vacas y soja. Soya. ¿Sí? Con lo cual, hay una diferencia que no hay que perder de vista. Esto no quiere decir que dentro del mundo católico haya habido una fuerte intención iniciática de organizar el mundo rural. De hecho, las primeras sublevaciones rurales contra los monopolios estuvieron propiciadas por sacerdotes. El más famoso se conoce como Brito de Córdoba. Sería en el sur de la provincia de Santa Fe, la segunda más rica de la Argentina y la región agrícola ganadera más rica acá. En este sentido, es interesante ver que la acción, la rama rural de la acción católica, el movimiento rural de la acción católica y sus ramas juveniles, la juventud agraria católica, estuvieron estrechamente ligadas a la organización de campesinos y lo poco que quedó, o que había en ese momento del movimiento indígena en la Argentina de los años 60. Esta organización devino en proyectos muy cercanos a algo así como una guerrilla rural. Esto le valió a la dirigente del movimiento rural, de la rural de acción católica, los primeros en ser sancionados por los obispos cuando quisieron llevar adelante más, hicieron crecer en sus demandas. Y ese choque con los obispos nos llevó a la guerrilla. La guerrilla que rápidamente fue derrotada de la Casa Rural porque eran muy localizadas. En ese sentido, no podemos comparar para nada la realidad argentina con la colombiana, por esta cuestión sociodemográfica. Ahora bien, en la medida en que ¿sí? Las élites liberales habían sido profundamente reacias a reconocer cualquier iniciativa campesina e indígena, y que el mundo católico siempre estuvo presente ahí. ¿Sí? Ahora bien, yendo a la cuestión de la teología del pueblo, ¿sí? En algún punto la teología del pueblo ha sido un producto argentino que atravesó las distintas corrientes del mundo católico. Así que es muy difícil encontrar curas que no se identifiquen con la teología del pueblo. Recomiendo, en ese sentido, leer a un teólogo que se llama Juan Carlos Scanone. Después que pasó el nombre. O al mismo Enrique Dussel, que han periodizado muy bien y tratado de una manera bastante intensa esta cuestión. Insisto, a ver, no es que Bergoglio es adepto a la teología del pueblo y otros no. Buena parte del clero argentino no puede escapar a ese desarrollo. Y yendo a la cuestión de Pinochet y los obispos, a ver, con el tema de cómo es el vínculo entre Videla y los obispos. A ver, fundamentalmente los obispos apoyan a Videla. Ahora, sí, pero en ese momento Bergoglio no era obispo. Bergoglio era provincial jesuita. Esto es una cuestión bastante importante. Ahora,
desarrollo del Opus Dei es muy diferente en el caso chileno y en el caso argentino. En el caso argentino, el Opus Dei había tenido su momento de gloria una década antes. Ya en los años 70 entra en decadencia, recupera cierta importancia en los años 90 y ha vuelto a entrar en decadencia. Entre otras cosas porque no siempre los papas avalaron al Opus Dei. Pensar que el Opus Dei es un arma secreta del Vaticano, y que está ligada a los intereses más reaccionarios del Vaticano es un error. El Opus Dei es un brazo radical más. Y en ese sentido, investigando el mundo empresarial católico, yo lo que he encontrado en el mundo empresarial católico es algo análogo a los sectores más contestatarios de la acción católica. El problema no es ideológico, es hasta qué punto acepta la autoridad del obispo. Cuando el obispo entra, o cuando los obispos chocan con los movimientos laicales, sean de empresarios, sean de jóvenes estudiantes, la lógica es la misma, son llamados al orden. En ese sentido, tanto el Opus Dei como otras organizaciones, les ha sucedido que en la medida en que han querido actuar por afuera de las autoridades episcopales, han sido llamados al orden. Y en este punto, el apoyo empresarial a Videla, ya no el apoyo católico, fue muy genérico, pero no muy específico. Porque, entre otras cosas, algo que motiva la última dictadura militar en la Argentina es la fragmentación dentro del propio mundo empresarial. No tenemos algo así como una burguesía organizada en torno al poder militar, cosa que sucede en Chile. O como poder militar que organiza su propia burguesía, cosa que sucede en Brasil. Tenemos una burguesía profundamente dividida en Argentina. Esa es parte del problema de pretender solucionar la última dictadura militar. Entonces, eso que sucede en Chile no sucede en Argentina. Ahora, que los obispos bendicen a Videla, seguro. Y el nuncio apostólico hoy cumple un rol fundamental. Bien, en este punto articulamos la intervención de Isabel con la intervención de Carlos. A ver, el mundo católico estuvo mucho más presente en el movimiento obrero que en el mundo empresarial, que en el ámbito empresarial en Argentina. Para darnos una idea, la primera organización laical fuerte que en Argentina son los círculos de obreros católicos. La Federación de Círculos de Obreros Católicos, la cual se puede remontar hacia el año 1888. ¿Sí? La primera organización empresarial católica, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, surge en 1953. Es decir, pasaron muchos años antes de que el mundo católico se ocupara de los empresarios. Primero fueron, y en ese sentido, usted mencionaba el periódico El Obrero, era un periódico o una revista. Periódico, bueno. En la Argentina creo que el periódico católico se llamaba El Pueblo. Era el diario Obrero Católico, vinculado a la Federación de Obreros Católicos. Si bien había familias católicas ligadas al poder económico que sostenían esto, no había una instancia orgánica. Recién, insisto, en 1953, muchos años después, se apuntó al mundo empresarial. Ahora, la lógica es la misma, evitar que los obreros sean comunistas. Y en algún punto, en la Argentina fue mucho más importante esa organización empresarial, la organización cristiana de dirigentes de empresas, que está ligada a la UNIAPAC, que debería ser una especie de internacional empresarial y católica. Esa organización va a ser mucho más importante, mucho más pública que el Opus Dei u otros movimientos que se asocian inéditamente al mundo empresarial. El Opus Dei es un movimiento empresarial. Su movimiento busca formar élites, por ende se vincula al mundo empresarial, pero es una organización empresarial católica como si lo es la Asociación Cristiana de Empresas, es algo mucho más, me parece a mí más importante en términos numéricos, en términos de poder.
Ahora bien, en relación a la cuestión de la secularización, que de algún modo, ¿cómo es su nombre? Discúlpame. Jorge. Ah, perfecto. En relación a la intervención de Jorge, y podemos ligar esto con la intervención de Carlos, me parece que el tema de la secularización, la palabra secularización es algo que debe ser discutido seriamente en esta disciplina. Porque muchas veces se confunde secularización con ateísmo o desaparición de lo religioso. Esto es muy discutible. En ese sentido me remito a dos argumentos que nos permiten ver cómo puede haber una secularización católica, o cómo esta diversidad dentro del mundo católico es una forma de secularización. El primer argumento es Max Weber. Cuando Max Weber asociaba secularización a desencantamiento del mundo, ¿qué quería decir? Fundamentalmente, hay una cuestión de cómo se traduce en alemán, desencantamiento. Desencantamiento es esmatización. Es decir, el libre empresario religioso, el mago, argumentaba Max Weber, pierde poder frente a la dominación ideocrática, la Iglesia. En ese punto, desencantamiento y religión no son términos opuestos, sino términos solidarios. Y el mundo católico es bastante desencantado, en la medida en que, según cómo se da la dinámica histórica, es más o menos represivo con respecto a las distintas formas de religiosidad popular. En ese sentido, Ratzinger tal vez fue el máximo ejemplo de un mundo católico de desencantamiento. Un papa que cita a Nietzsche, que habla de filosofía, que dialoga con el Habermas, no es precisamente el ejemplo de un papa que lee lo más. Luego, en ese sentido, Bergoglio tal vez hacer más referencia a esa religiosidad popular. Y en este punto, yo creo que la Argentina es una sociedad secularizada dentro de este proceso de desencantamiento. La otra referencia que me parece importante es la de Marcel Goyer, que sostiene que el cristianismo es una forma de salir de la religión. Ahora bien, hay un dato que tal vez yo expresé de manera incorrecta. El judaísmo no es la primera minoría en Argentina, o es la segunda fe, no. Hay una fuerte presencia dentro de los que no han sido bautizados, hay una fuerte presencia judía, pero no es de una magnitud tal como para afirmar tal cosa. En todo caso, lo que sí hay dentro de esas minorías es un fuerte componente neoevangélico, que fue más fuerte en los 90 y que fue decreciendo en los últimos años. Hay sociólogos que asocian el crecimiento y la caída de los puntos evangélicos a la desregulación laboral. En la medida en que los trabajadores se precarizan, se vuelven evangélicos, se argumentan. En la medida en que vuelven a sindicalizar, a estar organizados, vuelven al catolicismo. Ahora, siendo la cuestión del vínculo entre Perón, el nazismo y el antijudaísmo, hay posiciones muy enfrentadas. Efectivamente, Perón habilitó y de algún modo apostó a que se instalaran nazis en Argentina y a que los capitales nazis o los capitales alemanes que salieron de Alemania durante la guerra se instalaron en la Argentina. Eso está bastante bien estudiado históricamente. De hecho, se creó una comisión especial de estudio de las actividades nazis en Argentina, lo creó el Poder Ejecutivo en los años 90, y están los datos: cuánto oro ingresó en Argentina, cuánto y en dónde se invirtió. ¿Qué refugiados nazis hubo en Argentina? Ahora, que Perón es nacido antijudío es mucho más discutible. ¿Por qué? Porque fue el primer presidente en poner a un judío como ministro, el primer presidente, perdón, y al mismo tiempo que surge el Estado de Israel lo reconoce.
En todo caso, Perón era muy pragmático, muy pragmático. Ahora, bien, al mismo tiempo el mundo católico fue el primero en denunciar la persecución a los judíos por parte del nazismo. Si bien buena parte del antijudaísmo argentino está ligado al mundo católico, dentro de ese mundo católico surgen las primeras denuncias contra el nazismo. Y esto se puede reconstruir a partir de la lectura de la revista intelectual, más la revista cultural más elaborada que ha tenido el mundo católico y sigue teniendo la revista Criterio. Uno de la revista Criterio, a principios de los años 20, perdón, desde que surge a fines de los años 20, a principios de los años 30 iba a encontrar una fuerte presencia de intelectuales antisemitas en judíos, específicamente. Ahora bien, en la medida en que el nazismo va dando posiciones en Europa, ahí vamos a encontrar las primeras denuncias contra esto y prueba de arrepentimiento público. En este punto es que el atentado a la Asociación Mutual, a la Asociación de Mutuales Israelíes en Argentina, AMIA, y a la Embajada de Israel previamente, yo creo que se debe más a otra cosa. Y es fundamentalmente a la política internacional que adopta el gobierno de ese momento, que es alinear a Estados Unidos y entrar en la guerra del Golfo. Cuando Argentina entra en la guerra del Golfo, esto generó una fuerte repercusión dentro de los países árabes que habían financiado al presidente Menem en su campaña. El presidente que decía entrar en la guerra del Golfo había sido financiado por, entre otras cosas, por países árabes. Esto es visto como una traición. Entonces de ahí que se apunta a estos objetivos. Argentina entra en la guerra del Golfo y se vuelve un país vulnerable a los atentados. Ahora, en la conexión local, esos atentados son posibles porque hay miembros de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad que permiten o que habilitan esto. Es posible que haya habido personas vinculadas a cierto antijudaísmo con algún tipo de vínculo con el mundo católico, sin lugar a duda, pero es un sector minoritario. No sé si de algún modo he podido satisfacer los interrogantes. Bueno, creo que sí, muy bien, ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos, a Luis, a Pilar, y igualmente a ustedes por asistir.